¿Me escuchan? ¿Hola? Sí se le escucha, doctora. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar la clase. Hoy día nos toca hacer una clase muy importante porque lo vamos a ver en toda prácticamente nuestra carrera médica, cuando trabajemos sobre todo en los servicios de emergencia. Aquellos que van a hacer la parte médica, lógicamente lo van a ver en consulta externa, pero la mayoría que van a hacer una especialidad de medicina o pediatría, lo vamos a ver con mucha frecuencia. Pero no solamente por eso, sino también porque en parte de los eventos del asma bronquial lo vamos a ver en la vida cotidiana y nosotros tenemos que saber, ¿no?, qué fármacos tenemos que emplear. Yo realmente he tratado de enfocarlo de otra manera. Sé que esta clase es antiinflamatorios, ¿no?, en el asma bronquial, pero es que realmente no se puede dividir y no se puede hacer una clase mientras no se ha hecho toda la parte inicial del asma bronquial, que yo me imagino que lo deben haber hecho en otras sesiones, pero que es importante ir de la mano en mano. Y eso estoy tratando de hacer. Bueno, yo soy médico internista y hay que iniciar desde el principio, siempre lo he dicho. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy día, ¿ok? Espérese un momentito que no quiere pasar mi diapositiva. A ver, un ratito, ¿ya? Un momentito, por favor, porque no sé por qué no quiere pasar la diapositiva. Mm. A ver, un ratito, voy a salir primero. Voy
Doctora, ya está pasando la diapositiva. Doctora, no se la escucha. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, doctora, ahora sí se la escucha. Ay, sí, qué terrible está esto. Pero bueno, ya, no importa. Sigamos. ¿En qué estamos? Ya ni me acuerdo. ¿Ves? No pasa mi computadora ahí. Yo no sé si alguien me puede ayudar para poder pasar las diapositivas. Porque no las puedo pasar, no sé cuál es la razón. Doctora, buenas tardes. Que le ayude la delegada, por favor. Doctora, disculpe, ¿me puede pasar las diapositivas, por favor, por interno? Ya, ¿ahora sí me escucha? ¿Stephanie? Sí, doctora, sí la escuchamos. Ya, lo que pasa es que, ¿sabe qué es lo que ha sucedido? Que nos han programado un nuevo cambio en el team. No sé si a ustedes también, pero hay un nuevo cambio en el team. Entonces ahí viene el problema, porque se incluye, se mete y al final no se puede avanzar. Tiene otras características. Bueno, vamos a... Ya, ahora sí. Sigamos. Ya, el episodio agudo entonces del asma se caracteriza generalmente por tos, sibilantes y falta de aire. Es la tríada diagnóstica. No, pero como le digo, la mayoría puede tener eso. Entonces uno tiene que darse cuenta exactamente en qué terreno estamos trabajando. Pero si nosotros escuchamos bien el pulmón, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los pacientes que tienen asma bronquial son personas un poco más jóvenes. En los mayores sí tenemos problemas del EPOC, entonces ahí sí tenemos que tener un poco de cuidado, porque tenemos que tener ciertas bases para diagnosticarlo como asma o EPOC. Entonces, si no tenemos esta triada, sí podríamos estar con asma bronquial. El tratamiento perdón, y también puede variar estos cuadros de un asma leve,
¿no? Que no necesita una hospitalización, hasta un asma severo, que puede necesitar una unidad de cuidados intensivos con una insuficiencia respiratoria, con aporte ventilatorio e incluso con ventilación mecánica, ¿no? Y esto va a provocar, pues, en el paciente, lógicamente, hasta trastornos hidroelectrolíticos. ¿Por qué? Porque el paciente, al respirar más, va a tener pérdida de electrolitos y, lógicamente, pérdidas insensibles, ¿no? El paciente no va a comer, pero previamente ha estado seguramente con algún tipo de deshidratación, qué sé yo, por la liberación excesiva de moco. Incluso la variación de los gases sanguíneos también van a estar presentes. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver en qué terreno estamos, si estamos en un asma leve, un intermitente, etcétera, para ver qué tratamiento farmacológico le vamos a dar. Los medicamentos sintomáticos iniciales que empleamos generalmente son los antagonistas beta 2, posteriormente la metilsantina, corticoides y los colinérgicos, que son los que generalmente se usan. Y entre los preventivos o profilácticos tenemos al ketotifeno, al cromoclicato sódico, a los corticoides inhalados, que lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la clase. Entonces, ¿qué medicamentos usamos para el asma bronquial? Lo vamos a dividir en dos grupos. La terapia de rescate, que viene a ser la terapia en pacientes que inician un cuadro de broncoespasmo o exacerbación del moco o fatiga, ¿no? Al ejercicio también puede ser. Y existen medicamentos que podemos nosotros utilizar a dosis adecuada en el momento adecuado para evitar que se desencadene a cosas más serias. Entre ellos tenemos los antagonistas beta-adrenérgicos, los antileucotrienos, las santisas o metilsantinas, que son los broncodilatadores musculotrópicos, que ahora lo vamos a ver, los agentes anticolinérgicos como el bromuro de epatropio, que ahora nos da mucho, o sea, mucho más ventajas incluso que algunos ciertos medicamentos, como vamos a ver ahora también en la segunda clase, ¿no? Y que no es su último, pero es unos 15 años más o menos que tiene su uso y nos ha ayudado incluso a ver la alternativa de lo que anteriormente empleamos la atropina, ¿no? Que nos daba muchos efectos colaterales. Hoy tenemos al bromuro hipatrópico que nos sirve de rescate y nos va muy bien. Eso con los broncodilatadores. Pero existen también las terapias preventivas, ¿no? Esos pacientes que están haciendo algún tipo digamos, de deporte o qué sé yo, y en la cual tenemos que utilizar algún tipo de corticoides como antiinflamatorios, ¿no? Podemos usarlo, ¿no? Tanto por vía sistémica como vía tópica. O la vía sistémica es cuando ya el paciente ya está en crisis casi o entrando a una crisis por vía endovenosa, o también la vía inhalatoria o simplemente por vía oral, que es la prednisona, ¿no? Que empleamos a dosis adecuada, a pesos adecuados. O por último, la vía tópica, que es la común y la que la mayoría emplea, que es la beclometasona, ¿no? El propio pionato de beclometasona. Y aquellos que son los estabilizadores de la membrana de los mastocitos, el cromoglicato disódico y ketotifeno. Este es prácticamente el esquema tratamiento del asma, ¿no? Eso no lo borren porque esto es básico, es pregunta de examen. Esto no pueden ustedes equivocarse. Lo demás ya es parte de la lectura y de lo que ustedes van a hacer, en qué momento van a emplear cada tipo de sustancia para que ustedes mejoren a su paciente. Lo primero siempre, como les digo, es el diagnóstico. Entonces, vamos a tener que ver primero cuáles son las causas. Las causas, hablamos de las genéticas, los productos alergénicos, los irritantes, ¿no? Los productos de limpieza, ahora con el COVID, que se han empleado tantísimas cosas. Y aparte de eso, pues lógicamente los perfumes, los talcos, todo lo que sea sustancias químicas, ¿no? Que puede inhalarlo uno. Pero también los procesos inflamatorios, como el COVID, por ejemplo. El COVID trajo muchos problemas porque muchos pacientes se complicaban, por eso que a los asmáticos los mandaron a su casa, ¿no? Y las infecciones agregadas, ¿no? Todos los procesos respiratorios que pueden ocasionar, ¿no? Las infecciones, van a desencadenar una respuesta inflamatoria, en la que van a participar los mastocitos con la respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Sobre todo, y los eosinófilos, macrófagos y linfocitos T. Y se ha visto que los linfocitos T tienen mayor relevancia o mayor importancia que los mastocitos. Ya sé que se considera el asma como una entidad inflamatoria crónica, ¿no? Que se reagudiza y se recicla con cada cierto tiempo, pero sí efectivamente
¿no? Es una enfermedad de inflamación crónica. Uno no se cura del asma bronquial, no hay curación al asma bronquial, ¿no? Se controla y se evita las crisis. Estas células, lógicamente, van a liberar diversas sustancias, los leucotrienos y las citoquinas estimuladas, ¿no? Diversos tipos de citoquinas, aparte, lógicamente, de la histamina que también se produce, que va a ocasionar, pues, lógicamente, no solamente broncoespasmo, sino edema de la mucosa, inflamación bronquial. Y, lógicamente, conlleva finalmente a la broncoconstricción. Entonces, los inductores o desencadenantes, cualquiera que fuera, producen dos tipos de respuesta a nivel bronquial. Una que es inmediata, que es la crisis llamada, nosotros le llamamos crisis asmática precoz. Esa es la que llegan a la emergencia inmediatamente cuando están sometidos a un evento X, ¿no? Deporte, cualquiera que, ¿no? Un alergeno, un perfume, qué sé yo, y inmediatamente le produce broncoespasmo, es típico, ¿ah? Entonces, aquí predomina la contracción muscular, el broncoespasmo y consecuentemente la obstrucción de la vía aérea. Entonces, si nosotros estamos frente a este paciente que es de una crisis asmática precoz, simplemente con broncodilatadores va a ceder a la dosis adecuada en el tiempo adecuado. Pero si nosotros ya estamos con un paciente que tiene ya un efecto tardío, en la que demora de 3 a 6 horas en producirse la crisis, ¿no? En la que ya se forma un edema en la mucosa, por lógicamente el mecanismo inflamatorio que hemos visto, y se va a formar ese moco espeso, entonces esto va a aumentar la obstrucción. Entonces tenemos que actuar no solamente con la broncoconstricción, sino también con la formación del moco y el mecanismo inflamatorio, ¿no? Y en este caso ya no solamente vamos a utilizar broncodilatadores, sino también vamos a utilizar antiinflamatorios, ¿no? Tipo esteroideos, que es lo que nos van a ayudar, ¿no? Y no solamente eso, se emplean otras cosas más, que es motivo de la clase que creo va a ser el doctor Garurevich, ¿no? Que son los mucolíticos, ¿no? Los mucolíticos o antiinflamatorios también o antioxidantes de la cavidad bronquial, ¿no? Ahí está la acetilcisteína, que eso le va a hacer también que nos ayuda, porque nosotros tenemos que emplear todo lo que tenemos. Esto no es sesgado, esto nomás se usa, no, sino que el tema es eso, ¿no? Que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, los factores ambientales, primero los factores del paciente, los genéticos, la obesidad. La obesidad es uno de los grandes factores que produce asma bronquial, ¿no? El asma bronquial. No solamente la obesidad produce el asma bronquial, sino también las alteraciones del sueño y aparte de también el asma nocturno que le llaman, ¿no? Por la gran obesidad que tienen algunos. Entonces es multifactorial. Ambientales, infecciosos, virales, bacterianos, fúngicos, el ambiente también, ¿no? Y en la exposición de alergenos ambientales están los intradomiciliarios, los extras, gente que trabaja en lugares donde hay mucho sobrecarga de libros o los pacientes albañiles, qué sé yo. Uy, hablar de esto es un montón que no lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, la exposición a diferentes tipos de estos agentes que van a producir hiperactividad traqueobronquial desencadena el factor el alérgico local primero y, lógicamente, después una liberación de múltiples mediadores inflamatorios de los mastocitos, eosinófilos, células epiteliales y linfocitos que van a provocar tres alternativas principales a nivel bronquial: la broncoconstricción, el edema de la vía aérea y la hipersecreción de moco. Estos mediadores que lógicamente se han producido en el proceso inflamatorio del asma, estamos con las quimiosinas que se expresan en las células epiteliales importantes en el ocultamiento, sobre todo de las células inflamatorias de la vía aérea, la cisteína, leucotrienos, potentes broncoconstrictores, principalmente, ¿no?, elaborados por los mastocitos y los eosinóficos, y los diferentes tipos de citoquinas que regulan los procesos inflamatorios en el asma y posiblemente determinan también su gravedad, ¿no? Las más importantes, derivadas de los linfocitos TH, el 5, el 4, el 3, y otras citoquinas importantes que son las interleucina 12, factor endocrosis tumoral alfa, que amplifican respuesta inflamatoria y que prolonga también la supervivencia de los eosinófilos, como son el aguanil fosfato cíclico y el adenosina monofosfato cíclico. Entonces, como que también ayudan a esto, ¿no?
Sigamos. Las histaminas, liberadas también por los mastocitos, contribuyen a la broncoconstricción, a las respuestas inflamatorias, y sin contar también con la presencia de la inmunoglobulina E, que es el anticuerpo responsable de la activación de la reacción alérgica. Esta se une a la superficie celular mediante un receptor de alta afinidad presentes en los mastocitos, en los basófilos, en las células dentíticas y en los eosinófilos. Y el ácido nítrico, que es un potente vasodilatador que se produce por acción del ácido nítrico, sintetasa de la enzima óxido nítrico sintetasa en las células epiteliales de la vía aérea. Un resumen de lo que hemos hablado. Y también hay que considerar la regulación del tono bronquial. La regulación del tono del músculo liso bronquial es muy compleja, pues en ella participan múltiples factores. Uno de los factores nerviosos, los factores humorales, los factores psíquicos. Dentro de los factores del sistema simpático y parasimpático tendremos que haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio para que se produzca, ¿no? Que esté el bronquio normal, ¿no? Que se considera el equilibrio de la relajación bronquial con los receptores BT2 adrenérgicos y la contracción de los receptores alfa adrenérgico linérgico. Esto es determinado principalmente por la proporción intracelular entre lo que es la relajación que produce la adenosina monofosfato cíclico y lo que es la guanosin monofosfato cíclico que vendría a ser la contracción, sin considerar que los efectos parasimpáticos y simpáticos en diferentes tipos de órganos producen muchos efectos, ¿no? En la que los parasimpáticos generalmente ¿no? Son estimulados, generalmente produce contracciones en diferentes tipos de órganos y el simpático relajación. Entonces, ese equilibrio tiene que estar bien para que el paciente no entre en crisis. Ahí está el resumen también, ¿no? Un tono normal de la mucosa, ¿no? Y la contracción y la relajación del bronquio. Entonces, el efecto es simpático, la activación de los receptores beta-2 estimula la actividad de la anilciclasa, favoreciendo la síntesis de la AMPC, que es la relajación de los bronquios, y el efecto del parasimpático, la activación de los receptores colinérgicos que estimula la actividad de la guanilciclasa, lógicamente favoreciendo la contracción de los bronquios. Eso también es pregunta de examen. Otra de las cosas importantes también en el tono muscular liso bronquial estaría influenciado también por la disponibilidad de los iones calcio en el aparato contráctil de la célula. Por lo tanto, el papel de estos iones es vital importancia para la patogenia de la broncoconstricción y para su repercusión en la terapéutica, como ustedes van a ver posteriormente. La corriente pasiva del calcio del retículo sarcoplásmico al interior de las microfibillas, aumento del calcio intracelular, significa contracción. Y el transporte activo del calcio desde la microfibrillas hacia el retículo sarcoplásmico, disminución del calcio intracelular, significa relajación. Entonces, todo esto tiene que estar en equilibrio. Por eso que el tono muscular no solamente es manejado por el sistema nervioso autónomo, sino también por estas sustancias, ¿no? Que van a permitir la contracción y la relajación del músculo del bronquio. Cuando aumente el tono del músculo liso, entonces bronquial, que es el elemento clave de la patogenia de la broncoconstricción asmática, se pierde el equilibrio entre la contracción y la dilatación y comienza la hiperreactividad bronquial. ¿Y qué es lo que se considera el carácter de la crisis asmática, cuando se pierde este equilibrio? Entonces, de eso se trata el tema. De ver un diagnóstico claro, de ver cuáles son los síntomas que vamos a tener cuando están alterados el tono, cuando está alterado toda la parte de las mucosas y la ¿no? secreción del moco. Y vamos a ver pues que el paciente va a comenzar a presentar sibilantes y sin embargo el ruido es alto porque sobre todo en niños, pero la expiración forzada también. Y cuando estos sibilantes ya se pierden, hay que tener cuidado. Sibilantes que se pierden en un paciente que ha venido con sibilante, con broncoespasmo, hay que tener cuidado porque ya ese es un asma grave. Se silencia completamente el pulmón porque ya no entra nada de aire. Y ese paciente sí ya tiene que ir a un sistema de shock trauma. Ese ya es el asma grave. Entonces, si escuchamos sibilantes, tranquilos porque podemos utilizar la medida que vamos a aprender el día de hoy.
Si más aún está con un paciente que sea complicado por un problema de algún elemento, digamos, digamos, una infección, ¿no? Viral, como ahora está dando tantos problemas virales que desencadenan, o un paciente que ha hecho una maratón y de pronto le vino sibilante, si no utilizó su medida preventiva, ¿no? Porque generalmente los deportistas si son amáticos, utilizan sus medidas preventivas, sus inhaladores. Entonces, inmediatamente, pues, tomamos acción, ¿no? Vemos que el paciente, incluso algunos están haciendo fiebre, ¿no? Lógicamente le tomamos una radiografía y si la radiografía concluye que está normal es porque es un asma. Se acabó, no hay más, no es neumonía, no hay nada, es un asma. Entonces la historia clínica nomás nos va a decir, ¿no? De qué pasa con este paciente. Si este paciente presenta anteriormente crisis en las noches, es porque ya pues es un asma, ¿no? En el día me encuentro bien y en la noche me encuentro mal, no puedo respirar, duermo sentado, ya está. Y comienza a tener congestión y de pronto se me cierra el pecho. Muy bien, ya estamos frente a un asma. Ya comenzamos a faltar el aire. Camino y me falta el aire. Perfecto. Viene con opresión de pecho, no viene con opresión de pecho, sí, me duele el pecho, me siento como el pecho si lo tuviera cerrado y tengo una tos fuerte y seca. Entonces, no que van con periodos agudos, asociados a veces a virus, a qué sé yo, diferentes tipos. ¿No? Y entonces ahí viene el asunto. La ausencia sibilante que varía con las estaciones, sí, porque a veces pues, solamente viene por una hipersecreción bronquial y no llegan a crisis, entonces no aparecen los sibilantes. Y los pacientes pueden presentar también concomitantemente a esto, ¿no? A fiebre del heno, antecedentes de enfermedades atópicas, alérgicas, urticarias, ¿no? Ronchas en el cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado con estos pacientes atópicos. Estos pacientes atópicos pueden hacer un cuadro de asma bronquial a medicamentos también, sumados a todo el contexto que ha venido anteriormente, de todo lo que le hayan podido dar, puede venir un problema, incluso en pacientes con asma, alergia, urticaria severa, pueden hacer un shock anafiláctico, entonces hay que tener cuidado. Ahora, historia de que el resfriado se le va al pecho, que dura más de 10 días, este es típico de los pacientes, ¿no? Doctora, vengo resfriado, estoy resfriado 10 días, 15 días, un mes. Pues no, hay que tener cuidado, viene sibilante, hay que preguntarle al paciente. Entonces, hay que hacer un buen criterio de diagnóstico, ¿no? Para poder ver. Ahora, otra de las cosas que también me olvidaba de decir es, con respecto al diagnóstico del asma, son los medicamentos. Los medicamentos, afuera de ejercicios, de fumar, ¿no? Cambios de temperatura, como dice ahí, sustancias químicas, aerosoles, ambientadores, lejía, POE, qué sé yo, que se utiliza, aparte de los perritos, gatitos, existen los ácaros también a nivel en el piso, todos tenemos que hacer una buena limpieza, cortinas, qué sé yo. Existen también los medicamentos. Tener cuidado con los medicamentos, sobre todo con los antiinflamatorios no esteroideos, porque ellos son los que producen más cantidad de asma. Entonces hay que tener cuidado de un paciente que ya tiene una atopía de fondo y de pronto yo le doy un medicamento y ese medicamento desencadena un asma. Hay que tener cuidado. En los pacientes que son hipertensos, en los que utilizan beta bloqueadores, tipo atenolol, ¿no? Carvedilol, todos esos medicamentos que son beta bloqueadores, también hay que tener cuidado, ¿no? En pacientes diabéticos también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Todo eso nos puede desencadenar. Entonces, si nosotros hablamos de que el paciente ya está en un terreno, sabemos que es un paciente con un asma, entonces, ¿cómo clasificamos el uso de nuestros medicamentos? Lo vamos a clasificar como broncodilatadores y antiinflamatorios, ¿no? Sin considerar de que tenemos que hacer un buen diagnóstico, sobre todo en las etapas agudas, ¿no? Y como dice ahí arriba, crisis asmática o EPOC, ¿no? Y otras enfermedades, ¿no? Que pueden haber. Entonces, se dividen pues en broncodilatadores en la que encontramos a los beta-adrenérgicos, el salbutamol de acciones cortas, ¿no? El terbutalina, el fenoterol, que lo usamos muy frecuente en emergencia, ¿no? ¿No han escuchado ustedes? Póngale 5 o 6 gotitas, ¿no? En 5 cc de cloruro de sodio, y, ¿no? Nebulizaciones por cada 20 minutos, ¿no? Y palmoterapia. Eso es lo que generalmente a veces hacemos en emergencia, ¿no? Y los de acción larga, que no se usan en emergencia, el salmoterol, formoterol, etc. Los anticolinérgicos, tenemos al bromuro hipatropio, el tiopropio, el oxitropropio, que eso sí no tenemos acá. Y las antinas derivados, que están las teofilinas, la aminofilina, y hay que tener mucha precaución en el uso de estos medicamentos, porque tienen efectos colaterales. Los antiinflamatorios, tenemos a los glucocorticoides, ¿no? Que van desde los
fluticasona, beclometasona, budesonida y la triamcinolona. Cualquiera la podemos usar, pero va a depender mucho del tipo de asma que estamos presentes, que ahorita les voy a enfocar. Sin considerar con lo que también existen otros antiinflamatorios, los antileucotrienos, que tenemos al Montelukast, al Serfilucab, el Sileutón, y los inhibidores de los mediadores, como es el omalizumab y el mepolizumab, ¿no? Que son los fármacos que utilizamos como los antiinflamatorios bronquiales. Mira, todo lo que hemos hablado para llegar a los antiinflamatorios bronquiales. Todos, ninguno deja de tener efectos colaterales. Ninguno produce que es santo de la devoción de todos. No, todos tenemos que tener precauciones. El paciente no es solamente un paciente que tiene asma. Hay que preguntar qué es lo que tiene para poder elegir lo mejor que puedo elegir para mi paciente. ¿Correcto? Entonces, ¿estos pueden producir reacciones alérgicas? Claro que producen reacciones. ¿Producen efectos adversos? También producen efectos adversos. Yo he visto un shock anafiláctico por el uso de la metilprednisolona, que se usa normalmente para el paciente estaba grave, un niño de 11 años, y le ponen la metilprednisolona, es un shock anafiláctico con edema de glotis y casi se nos muere. Entonces, considerar que todo producto que llega al organismo puede, claro, el efecto es menor cuando es inhalatorio, ¿no? Pero cuando es por vía endovenosa, ya se imaginen ustedes, el efecto es rápido. No, los beta-agonistas, por ejemplo, como efectos adversos, producen hipocalemia, por ejemplo. En un paciente, ¿no?, de enfermedad renal crónica, bueno, todavía pasaría, pero en un paciente que tiene trastornos musculares, ¿no?, trastornos de los electrolíticos, ¿no?, por enfermedades metabólicas, que diabéticos, que usan diuréticos, los hipertensos, qué sé yo, ya es una cosa severa. Entonces hay que tener cuidado. Producen temblores, claro, cefalea, taquicardia, palpitaciones, porque por más que sean beta-agonistas, también tienen ciertas alteraciones a nivel no cardíaco, que lógicamente van a ser reversibles y son reversibles. Los anticolinérgicos, por ser anticolinérgicos, ya producen tos, vómitos, dispepsia, retención urinaria. En los pacientes prostáticos, un paciente asmático que tiene retención urinaria ya de por sí, hay que tener cuidado con el uso de los anticolinérgicos. Los corticoides, por ser de uso tópico, ¿no?, inhalatorios, pueden producir faringitis, disfonía, laringitis, cefalea, infecciones, y el antiendocrino muy pocas veces, pero también produce astenia, somnolencia, fiebre. Entonces, estos son los pocos efectos adversos, pero si ustedes leen los insertos de los medicamentos, se van a dar cuenta que produce a nivel general. Entonces, hay que tener cuidado, ¿correcto? Entonces, hay que ver cómo lo administramos, dónde se va a absorber, dónde se va a metabolizar y dónde se va a excretar. Entonces, en la farmacocinética nos muestra hoy día de que nosotros tenemos que pensar que es un paciente integral, que no es un paciente que simplemente es asmático y como asmático lo voy a tratar, sesgado, no. Y también considerar que estos medicamentos también tienen interacciones medicamentosas. Unas se suman a la otra. Por ejemplo, los beta-agonistas no se pueden usar con los beta-bloqueantes, pues imagínense ustedes, ¿no? La digoxina, los diuréticos, ¿no? Los que sí tienen trastornos electrolíticos como las hipocalemias, los anticolinérgicos con los antimuscarínicos. Los corticoides tienen poca acción, sobre todo los tópicos no crean mayor problema, pero también pueden interactuar si damos a dosis muy altas, y los antileucotrienos que tienen pocos efectos colaterales, pero igual los tienen, ¿no? Entonces, si nosotros ya hemos hecho el estudio de nuestros pacientes, entonces si podemos tener un diagnóstico funcional sería lo ideal. Estos dos diagnósticos funcionales tenemos a la espirometría y la flujometría, ¿no? La espirometría, que nos mide el volumen expiratorio forzado al primer segundo, y la flujometría, que mide el flujo expiratorio pico. El primero es lo máximo volumen del aire expulsado en el primer segundo de la expiración registrada, y el segundo es lo que permite evaluar la variabilidad diaria y la respuesta de la terapia después de una exacerbación, porque yo como sé que mi paciente está mejorando por medio de la flujometría. El otro nos da como un diagnóstico y el otro nos da como una evolución en el transcurso del tiempo después de mi terapia. ¿Y para qué nos sirve? Para hacer diagnósticos, pues, diagnósticos y continuación. Entonces, si nosotros estamos hablando de que tenemos que hacer un buen diagnóstico, pues tenemos que saber cuántas clases de asma hay, o al menos la que sabemos que hay, ¿no? Entonces, existe el asma leve intermitente,
Por eso uno conozca o no coloca en el diagnóstico leve intermitente, leve persistente, moderada y severa, ¿no? Los códigos en el 610 son distintas. Por eso tenemos un libro gigante de códigos. Entonces, no es lo mismo. Y el tratamiento, como ustedes están viendo, tampoco es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico? Ahí está. En el leve intermitente, los síntomas son ocasionales, de vez en cuando, que sí, que no. Las elevaciones son raras, los síntomas nocturnos son ocasionales, pero sí los hay, pero son ocasionales, ¿no? En la actividad física lo realizan tranquilamente, sin mayor problema, incluyendo en el ejercicio, pero sin embargo, en el volumen expiratorio forzado, ¿no? que hacemos, que es la espirometría, vamos a ver que es el paciente asmático es menor del 80%. ¿No? Diferente a otros tipos de enfermedades. Y el flujo expiratorio pico, en este caso, es menor del 20%. Entonces, estamos adecuadamente, ¿no? Podemos pasar como intermitente, ¿no? De vez en cuando me da con una terapia de profilaxis, está bien. Pero la leve y persistente ya es distinta. La leve y persistente es porque ya tiene síntomas el paciente y a veces son frecuentes, no necesariamente diario, pero sí son frecuentes. Cada semana, fin de semana, me voy a tomar unos tragos y viene mi asma. Entonces, ya es un síntoma que se está viendo, ¿no? Las exacerbaciones son ocasionales, sí, solamente a veces se está exacerbándose de acuerdo a lo que nosotros estamos actuando, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Los síntomas nocturnos de 2 veces al mes, una cosa así. La limitación física es leve, me canso al subir escaleras. Sigue y persiste el volumen expiratorio forzado en mayor al 80%, y en lo que es el flujo pico, expiratorio pico, está en 20 a 30%, o sea que ya me va aumentando, ¿no? Entonces ya tengo que tener cuidado con este pacientito, porque este pacientito puede pasar a moderado, ¿no? Entonces, ahí ya viene la cosa. Si es moderado, el paciente ya comienza con los síntomas de diarrea, las respiraciones son frecuentes, los síntomas nocturnos son más de una semana, que no puede dormir el paciente, la actividad física limitada por la crisis, camino, corro, subo escalera, me viene la crisis y el volumen expiratorio forzado ya está en del 60 al 80%, ¿no? Y ya está bajando y la fracción, ¿no? El expiratoria pico, que ya está en mayor al 30%. Entonces ya estamos hablando de un moderado. Entonces este es un esquema importante, que sí sería bueno que ustedes lo llevaran siempre para saber y su clasificación para ver qué es lo que se hace. Porque después vamos a ver qué tipo de tratamiento se da. Y en la severa, pues lógicamente ya como usted ve, permanente, muy frecuente las elevaciones, los síntomas nocturnos son frecuentes, limitada por los síntomas, menor del 60% en la fracción expiratoria, ¿no? Y lo que es el flujo expiratorio pico está mayor del 30%. Entonces ya hemos hecho nuestra revisión leve intermitente, leve persistente, moderada y severa. Entonces ya estamos en un terreno mucho más, digamos, si se puede decir, un mejor diagnóstico para poder emplear nuestros medicamentos. Leve intermitente, leve persistente, moderada y severa. Eso memorícenlo, por favor. Hasta nuevamente. Y aquí, bueno, aparte de recordarles lo de la clasificación, el tratamiento, que son los antiinflamatorios, que es el motivo de la clase, tratamiento con corticoides por vía inhalatoria, se ha convertido en la piedra angular en el tratamiento del fondo antiinflamatorio del asma. Entonces, el corticoide acá tiene una función clave. Generalmente la vía inhalatoria terapéutica es la mejor que la viendo, salvo que ya pase a ¿no? un asma, como nosotros vayamos acá, o un asma moderado, un asma severo, a veces leve, persistente, pero generalmente no. Entonces, el tratamiento escalonado del asma crónico viene, pues ahí está, en el asma intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente grave. Las escalas van de escala 1, escalón 2, escalón 3, escalón 4. Entonces, ¿qué es lo que debemos emplear? En el escalón 1, bueno, de vez en cuando, beta-agonistas a demanda o cromonas profilácticamente. En el escalón 2, los corticoides, que son los antiinflamatorios, a dosis bajas. Los hormonas, las teofilinas, también de vez en cuando, los antileucotrienos. Y los beta-agonistas también a demanda. En el escalón 3 ya va la cosa un poquito más seria. La beta-agonista de acción sostenida, ¿no? De acción larga, los teofilinas, los corticoides inhalatorios a dosis altas,
los antiglocorianos y los beta-agonistas a demanda. Y aquí ya en el escalón 4 ya tenemos que utilizar los corticoides orales o sistémicos también. Los beta-agonistas de acción sostenida, tefilina, corticoides. Entonces, por eso que acá es muy importante el diagnóstico frente a qué asma crónico estamos, ¿correcto? Que el asma agudo es diferente al asma crónico. Por supuesto, que ya les recalqué, ¿no? El asma crónico hay que tratarlo como asma crónico. Entonces, un asma crónico que su terapia va a ser más larga. Entonces, tenemos que situarnos en qué terreno estamos para nosotros seguir nuestro tratamiento. Si no hacemos un buen diagnóstico, el asma no, tiene asma, ya, se acabó. No, el asma tiene que ser clasificado. Y de acuerdo a eso, hago mi terapia. Utilizo antiinflamatorios, utilizo broncodilatadores con antiinflamatorios, hago las combinaciones, que es lo mejor. Ahora, una de las cosas que a mí la experiencia me ha enseñado es que no hay nada mejor que preguntarle al paciente qué es lo que te va bien a ti, cuál es lo mejor para ti. A uno le va bien con uno, a uno le va bien con otro. A mí me va bien con esto, doctora. Perfecto. Y si es tu paciente que toda la vida va a tu consultorio, hay que creerle, pues. De repente al paciente que de vez en cuando tú lo miras, pues no lo conoces, ¿no? Tampoco no vas a ser responsable de su salud cuando de repente ni sabe el paciente de qué se trata, ¿no? Entonces hay que hacerle, hay que creerle al paciente lo que dice. Es muy importante preguntar para poder dar el tratamiento. Los tratamientos escalonados con los antiinflamatorios van desde primero, ¿no? De los de rescate cuando son los agudos, ¿no? Sobre todo son los intermitentes, ¿no? Los intermitentes, ¿no? A veces son los salbutamoles lo que nos rescatan rápidamente, ¿no? Eso es de la primera instancia, esos intermitentes, esos leves, ¿no? Si se puede decir. El persistente ya no, en el persistente ya hay que utilizar, ¿no? Hay que utilizar ya corticoides antiinflamatorios. Entonces, esto va desde leve, que yo puedo utilizar de 1000 a 500 microgramos por día, hasta por 2 semanas, ¿no? Y si fuera necesario, combinado con el salbutamol también, que es un broncodilatador, y en los moderados, aumentar las dosis, aumentar las dosis. Yo estoy en un asma moderado, ya el paciente está delicado, ya el paciente a los ejercicios le está haciendo daño. Entonces yo le debo dar 2000 a 1000 microgramos por día por 2 semanas. Pero ya el paciente no va bien pues con unas inhalaciones. Entonces ya las inhalaciones por más tope que tengan, 2000 microgramos por día, ¿no? Porque le des más, va a mejorar más, no, todo tiene su tope. Entonces ya ahí ya le tengo que dar y darle por vía oral, ¿no? Sí. 0.5 miligramos por kilo de peso por día, ¿no? Controlando siempre el escalonado, ¿no? El famoso tratamiento escalonado. Tratamiento darle por corto tiempo y de ahí bajar la dosis, ¿no? Para evitar efectos colaterales de los corticoides. Entonces, ¿qué ventajas tienen las vías inhalatorias? Porque lo ideal es la vía inhalatoria. Mayor concentración del medicamento directamente a los pulmones, sobre todo si son antiinflamatorios o también broncodilatadores en general. Se usa menos dosis comparado con otras vías de administración que a veces se utiliza dosis altas y no encontramos el efecto, digamos, que quisiéramos, ¿no? Rápido, sobre todo, y menores efectos sistémicos, porque muchos se localizan a nivel bronquial y muy pocos pasan a nivel central. Entonces, tenemos el riesgo y seguridad es lo más importante en el tratamiento, ¿no? Evitar hacer esto. Entonces, en el caso de la clasificación de los medicamentos en general, lo podríamos decir que los sintomáticos, los broncodilatadores, reducen o suprimen rápidamente el bronquespasmo, ¿no? En los asmas agudos, ¿no? ¿Qué es lo que echamos primero? Un salbutamol. Ya, disminuyó el bronquespasmo. Pero si ya este paciente ya tiene asma crónico, ya le tengo que sumar a las preventivas, a los antiinflamatorios, ¿no? Reduce paulatinamente la inflamación y la hiperactividad de los bronquios. Entonces ya utilizamos los corticoides. Los fármacos utilizados para el tratamiento de rescate se clasifican en dos grupos, entonces. Los medicamentos de rescate, o sea, esos de alivio inmediato que yo veo que el paciente está teniendo su bronquespasmo en el momento, entonces previenen el bronquespasmo, ¿no? De forma rápida, ¿no? Indicados en los cuadros agudos, acuérdense, en los cuadros agudos, para el control de exacerbaciones en los pacientes crónicos, y estos se encuentran dos tipos,
los beta 2 agonistas de acción rápida por vía inhalatoria, que es el conocido salbutamol, fenoterol, que se emplea el salbutamol en forma ambulatoria, el fenoterol. También ahora, con este cuento del COVID, no se podía nosotros utilizar, estaba prohibido las nebulizaciones. Entonces, en este caso, pues lógicamente se utiliza fenoterol, también hay inhalatorio, pero en esa época estaba muy escaso. Entonces, utilizábamos el salbutamol, lo empleábamos con crisis, 2 PAF cada 2 horas, 2 PAF durante 1 hora y le sacábamos de la crisis, acción rápida. Entonces, no necesariamente tiene que llevar a una nebulización, ¿correcto? Y los anticolinérgicos o bien latatorio, que es el bromuro hipatropio. Entonces, también en los pacientes, ¿no? Ya estos son de acción un poquito más larga, pero igual nos sirven en los momentos de rescate, medicamento de rescate. Entonces, los beta 2 agonistas de acción rápida son los medicamentos de elección para el alivio de la broncoconstricción. Eso llévenlo. Y para el pretratamiento de la broncoconstricción inducida por el ejercicio, tanto en adultos como en niños y en las edades tempranas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Antes de hacer un ejercicio, antes de irme al gym, muy bien. Sé que estoy con asma, estoy en cambio de clima, muy bien. Mi 2 PAF y chao, adiós, se fue el spam. ¿Correcto? El tratamiento broncoconstrictor de rescate, de preferencia por vía inhalatoria, sí, solamente cuando haya síntomas, eso se recomienda por horarios, ¿no? Porque el paciente todavía está en etapa aguda, ¿no? En el de rescate. En el asma persistente sí se debe usar en combinación con corticoides, solamente en el asma persistente, o la leve, o la moderada, o la grave. Y depende de lo que le hemos categorizado como en el asma, ¿no? Que ya le hemos explicado. Los medicamentos de mantenimiento, o sea, ya hablando del rescate, terminado el rescate, ahora, ¿cuáles son los medicamentos de mantenimiento preventivos y controladores? Estos se deben administrar diariamente durante un periodo prolongado. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo estoy saliendo de una crisis, estoy saliendo de un proceso inflamatorio agudo. Entonces, no va a bastar solamente una cosa, otra cosa, salvo que sea una cosa provocada por algo. Dejo en este caso el alergeno o lo que sea, y va bien, es un leve que va bien, pero ya cuando comienzan los otros procesos de asma, entonces la cosa tiene que controlarse, entonces se deben administrar diariamente durante periodos prolongados. ¿Con qué objeto? De mantener el asma bajo control clínico. Porque yo no le puedo decir, vaya, tome esto nomás y chao. No, eso no es así. Ahí es cuando tengo que utilizar, ¿no?, los inhaladores antiinflamatorios. Entonces, los corticoides por vía inhalatoria son los medicamentos controladores más efectivos que actualmente se hayan disponibles, pues son los de mayor potencia antiinflamatorio. Resultan muy beneficiosos y eficaces para permitir el control de los síntomas, disminuyen las exacerbaciones, y entre ellas tenemos a la fluticasona, a la beclometasona, a la budesonida y la triamcinolona. También tenemos a los antileucotrienos, el montelukast, el sartilufcaf, el sileutón, los beta-agonistas de acción prolongada, ¿no? Las antinas, las teofilinas, los anticuerpos monoclonales anti-IgG, que es el omalizumab, o los promonas, como clicato sódico y neopromil sódico, también se emplean. Muy raras veces, casi yo no los he empleado, pero también se usa. Cuando ya los pacientes son crónicos, pues, ¿no? ¿Cuándo se indica el corticoide inhalado? Se indica en todo paciente con asma persistente. Esa es pregunta de examen. Mientras más pronto se inicie, mejor posibilidad de control del asma. Si nosotros no iniciamos el corticoide, el deterioro de la función pulmonar va a ser más severo posteriormente. Entonces tenemos que darlo en el momento justo. Al paciente no es solamente de verlo una vez, hay que verlo 2, 3 veces para ver si va el tratamiento bien. Si no va el tratamiento bien, estamos mal. Entonces ahí tenemos que emplear nuestras otras armas, ¿no? ¿Tienen pocos efectos adversos? Sí. Relación, lo que hablaba yo de antes, ¿no? Relación riesgo-beneficio. Es altamente favorable de los corticoides, en este caso, porque la absorción vía sistema es poco probable. Entonces, ¿cuáles son los efectos terapéuticos? ¿Cuáles son los antiinflamatorios? O sea, ¿qué nos ayudan? Tanto la fruticación de acción larga como el salbutamol de acción corta. Disminuye la inflamación de la vía aérea, disminuye la hiperactividad bronquial, disminuye la permeabilidad capilar, incrementa la expresión de los receptores beta, activan endonucleasas involucradas en la apoptosis,
inhibe transcripción de varias citocinas, incrementa la síntesis de la lipocortina 1, inhibe acción de células inflamatorias, inhibe acción de los mediadores de la inflamación, reduce los eosinófilos circulantes. Entonces, si tienen y ustedes están viendo todos estos efectos terapéuticos, entonces es bondadoso utilizar los esteroides prontamente cuando nosotros estamos frente ya a un asma intermitente. Entonces hay que tener, ¿no?, precaución de usarlo en el momento de vida. Pero esto de los efectos terapéuticos. Y los mecanismos de acción que tienen es inhibir la fuga microvascular y revierte su regulación de los receptores beta 2, que es importante también. Entonces, si resumimos qué hacen los corticoides, es un buen antiinflamatorio. Bloquea la respuesta tardía del alergeno, reduce la hiperactividad bronquial, inhibe la producción de las citocinas, inhibe la migración y la activación de las células inflamatorias. Esto sí es producto de examen también. Ya van 3, les voy soplando, les voy soplando. Entonces, para recalcarle que el inicio temprano de los corticoides inhalados puede mejorar el control del asma, normalizar la función pulmonar y prevenir el daño irreversible de la vía aérea, que es lo que yo tengo que hacer. Pacientes de asma maltratados van a trastornos posteriores en la adultez, trastornos ya de alteraciones ya de la misma mucosa bronquial. Entonces, no esperemos llegar a eso. ¿Qué factores contribuyen a la mala respuesta a los esteroides? El diagnóstico erróneo, lo que les hablé desde el principio. Si yo hago un diagnóstico erróneo, entonces, y trato mal a mi paciente, no le doy los antiinflamatorios en el momento adecuado, entonces va a ser insuficiente, ¿no?, la mejoría de nuestro paciente. Entonces, el diagnóstico erróneo, todo va mal, pues. Entonces, por eso es que he empezado haciéndole todo lo que tienen que hacer del asma bronquial para poder utilizar lo que debemos utilizar en el momento adecuado. La insuficiente cantidad también de esteroides en mucosa bronquial también nos da una mala respuesta. Tenemos que utilizar la dosis adecuada en el tiempo adecuado. Y si tengo que levantar la dosis porque estoy haciendo mi clasificación de grave o moderado, entonces lógicamente tengo que tratar en lo posible de darle la cantidad adecuada. Esto nos va a permitir la mejora del paciente. La exposición continua a agentes sensibilizantes. Estoy viendo que mi paciente tiene una sensibilidad a alergenos, al polen de las flores, por decir, es jardinero, qué sé yo. Tengo que sacarle de ese ambiente. Si no, nada estoy haciendo. Por más que emplee mis medicamentos adecuados, no me va a salir. Entonces, hay efectos agravantes no reconocidos. Pues, ¿cuál será? Adivinar también es otra cosa, ¿no? Uso excesivo de beta 2 inhalados, también. Mal apego al esquema terapéutico. No, a mí me enseñó mi profesor esto es lo que tengo que emplear, como si fuera el esquema, el único esquema que se utiliza. No. Acá ustedes eligen de acuerdo a su diagnóstico. Si el diagnóstico es erróneo, fueron malos médicos. Acuérdense con el inhalable, los efectos sistémicos realmente son pocos, pero sí también van a diferentes tipos, ¿no?, de lugares del organismo, a nivel óseo, pero en pocas cantidades, metabolismo general, qué sé yo, muy poco. Otros antiinflamatorios, el nedocromilo, cromoglicato y los glucocorticoides en general, no por vía oral y por vía sistémica. Esta es de acción preventiva, no acción broncodilatadora. La eficacia moderada del nedocromilo es solamente inhalatoria, a dosis de 2 a 4 miligramos de 6 a 8 horas. El cromoglicato a 4 cápsulas de 20 miligramos cada 24 horas. Indicación en el tratamiento de fondo del asma persistente moderado. Solamente en el asma persistente moderado. Entonces, en estos casos, yo no a todos les voy a dar por cromoglicato, no, pues, tengo que darle solamente en el asma persistente moderado. Ese paciente que cada vez viene a la emergencia, siempre está en crisis, siempre está en esto, porque no, de repente nadie le orientó factores alergénicos por ahí, qué sé yo. Por eso le digo, hay un buen diagnóstico que hay que hacer. Y los glucocorticoides que también tienen acción preventiva, la vía oral, la prednisona, la prednisolona, en ciclos cortos de 20 a 40 miligramos cada 24 horas, 2 a 3 días, disminuir progresivamente 5 miligramos en 2 días. Cuando los tiempos son cortos, los de usos de los corticoides por vía oral, también los tiempos de retiro son cortos. Pero si nuestros ciclos son largos, de 30 a 24 horas por 7 a 10 días, entonces la cosa es diferente, sobre todo cuando lo indicamos en asma persistentes graves.
Entonces, en estos casos, yo tengo que tratar en lo posible de hacer la disminución progresiva cada 3 días, ¿no? Cada 2 días, ir disminuyendo la dosis. Y finalmente termina, ¿no? Dependiendo de la cantidad que voy viendo también esto, ¿no? Porque hay que ver que los corticoides producen Cushing, entonces hay que tener cuidado, ¿no? En pacientes que utilizan mucha cantidad. Pero a veces los pacientes son asmáticos y también sufren de artritis reumatoidea, y ese es un tema aparte. La vía inhalatoria de la beclometasona y la budesonina, escasos efectos secundarios, como ustedes ya les dije, dosis de 400 a 800 microgramos cada 24 horas. A dosis de una inhalación cada 12 horas, 3 a 4 días, clave para su eficacia en uso regular, acción preventiva sin efecto broncodilatadores, cuando son pequeñas dosis, y la vía intramuscular endovenosa, el 6-metilprednisolona e hidrocortisona, cuando los casos ya son mucho más graves. Cuando el grave ya se pasó, ya no lo pudimos lograr, ¿cómo se llama? Porque factores desencadenantes, ¿no? Neumonías, diversos tipos de enfermedades virales, ¿no? En la que el paciente ya se va al asma grave porque no se controla, porque ya pues aquí viene el efecto de los antibióticos que se usan, qué sé yo, un montón de factores, porque esto nomás no es el asma, pues el asma se puede complicar, el asma se puede complicar, o viene complicado el asma. Entonces, no solamente se emplean estas cosas, se emplean muchas cosas más, como le decía ya el doctor Gargurevich le va a hablar acerca de la otra parte. Los beta no miméticos con acción corta, máximo 15 días, 15 minutos en su acción. Tenemos al salbutamol, terbutalina. No hay que desesperarse, por favor. Eso es muy importante. Sí es cierto que es de acción corta, pero hay que esperar 15 minutos, pues el paciente está desesperado, pero hay que esperar. Hay que esperar. Por eso se dice salbutamol cada 10 a 15 minutos, ya, hasta sacarle la crisis. Hacíamos así en la época del COVID. Duración del efecto 6 horas, viene aerosol, indicación cuando exista clínica. Próxima exposición o desencadenante conocido, toma continuada puede aumentar la hiperactividad inespecífica. Por eso le digo, también hay que utilizarlo en el momento adecuado y cortarlo en el momento adecuado también. La acción prolongada con el salmoterol, formoterol, ¿no? Que son los medicamentos, ¿no? Ahora lo combinan incluso con el salmoterol, la fluticasona, ¿no? De 125, 250, que es. La duración del efecto en estos casos de acción prolongada de los beta-2 miméticos viene a ser de 12 horas. ¿En dónde se utilizan? El asma moderado o grave que no se controla con los inhalados, los habituales, ¿no? Los que utilizamos frecuentemente. La metilsantina tenemos a la aminofilina y la teofilina. Muchas de las veces lo hemos usado. Anteriormente, hace 15 años, lo usamos con mucha más frecuencia, pero teníamos muchos efectos colaterales. Entonces hay que tener cuidado con el uso de la aminofilina y la teofilina, porque es de acción sistémica. Entonces va a producir mucha gente. La vida media es variable. Adultos de 8 horas, niños 4 horas. Concentraciones plasmáticas óseas de 5 a 25 miligramos por litro. Dosis oral de 200 miligramos cada 12 horas con incremento de 100 microgramos. Cuando ya no nos va a efecto, ya no hay nada, ya todo el paciente sigue mal, sigue con... Ya pues tenemos que hacer infusión de aminofilina, ¿no? O la teofilina por vía oral también, ¿no? El bromuro de patrólido, efecto similar que los beta-2 miméticos, pero con inicio más lento, de lesión en bronquitis crónicas y enfisema. No tiene otros usos el bromuro de patrólido, en los EPOC también lo usamos, ¿no? En la bronquitis crónicas y el enfisema, ¿no? Para evitar crisis incluso. El tratamiento, ya lo mismo los ciclos cortos que debemos hacer para no prolongar más, lo que hemos hablado ya, la secuencia del asma grave. Y nos vamos a la otra presentación. A los broncodilatadores. ¿Se ve mi pantalla? ¿No? ¿Se ve mi pantalla? Sí, Hola. doctora. Perfecto. Sí, Entonces doctora, sigamos sí con se ve. la segunda clase, ¿ya? Los broncodilatadores. Ya el esquema, esta ya lo hemos visto, ¿no? Cuando se utilizan los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, estos fármacos, que son los broncodilatadores, que ya lo hemos hablado al inicio, esto de repente ha debido ir primero que el otro, ¿no? Pero bueno, como así estaban las clases, así lo he hecho yo. Normalmente debería haber sido primero, pero bueno, ¿no? Cortando y pegando en diferentes formas, pero bueno, ya está. En el tratamiento broncodilatador describimos las características de 3 grupos. Acá hay 3 grupos importantes que son broncodilatadores, ¿correcto? Los agonistas beta-2 adrenérgicos selectivos, los anticolinérgicos, que el bromuro dipatropio, y la metilsantina, la teofilina.
Estos son propiamente los broncodilatadores. Acá tenemos un esquema muy bonito acerca de lo que es la broncoconstricción y la broncodilatación. Mire, ve el excesivo moco que hay, cómo se pega el moco, mire, ve. Ese moco, ¿no? Que se pega, Alex. Bien. Empecemos con los agonistas beta 2. Acuérdense que estamos con los agonistas beta 2, los anticolinérgicos y las metilxantinas, ¿ok? Vamos a describir los tres. En la medida de lo posible lo vamos a hacer un poquito más rápido, porque ya estamos pasándonos del tiempo también, que me entusiasmo cuando dicto las clases. Los agonistas beta adrenérgicos son los broncodilatadores más efectivos, ¿no? Son útiles los beta 2 selectivos, pues los estudios funcionales en el músculo liso de las vías aéreas y en los mastocitos humanos solo revelan receptores adrenérgicos beta 2. Acuérdense que los receptores adrenérgicos son 1, 2, 3, pero ahí si ustedes se dan cuenta en el bronquio es el beta 2, ¿correcto? Ese es para ver la anatomía. Los demás están en los otros lados, ¿correcto? Entonces, ahí está lo que es la regulación del simpático y parasimpático, lo que es la broncoconstricción y la broncorelajación y el tono normal, que ya lo hemos visto. Y recordar que siempre la broncoconstricción y la broncodilatación mediado, ¿no? Por los efectos muscarínicos y los receptores beta 2, ¿no? Y aquí el resultado final, que es la broncodilatación en paciente con broncoconstricción cuando utilizamos un broncodilatador, ¿no? Y un antagonista beta 2 que vendría a ser en este caso el salbutamol. En este caso también la broncodilatación lo producen los antagonistas muscarínicos como el bromuro hepatófilo que tienen diferentes tipos de acción en diferentes lugares. Por eso que los separa. Entonces, los agonistas agonistas beta no selectivos, que también estimulan a los receptores beta 1, presentan como inconveniente que pueden tener la estimulación cardíaca y pueden producir arritmias cardíacas. Entonces, en pacientes jóvenes, sobre todo, que ya tienen antecedentes de arritmias cardíacas, supraventriculares, extraventriculares, o han tenido algún tipo de fibrilación auricular, porque ahora se está viendo bastantes jóvenes, 20, 25, 30 años con fibrilación que van a la ablación, increíblemente. Bueno, también la medicina avanza y las enfermedades también avanzan. Antes las arritmias cardíacas las presentaban los viejitos, 50, 60 años, ahora hasta los jóvenes presentan. He visto 2 pacientes que se le ha tenido que hacer ablación porque no iban con nada. Si nosotros tenemos un asma bronquial con arritmia cardíaca, imagínense utilizar este tipo de medicamentos. Le va muy mal. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra anamnesis bien a nuestro paciente, ¿no? Entonces pueden producir arritmias cardíacas o exacerbación de la insuficiencia coronaria en pacientes predispuestos, ¿no? Que ya tienen alteraciones coronarias previas. Estas beta no selectivos también son útiles en gama crónica, habitualmente asociados a la teofilina o solos y administrados en forma de aerosol. Por lo tanto, los beta 2 agonistas son fármacos de primera línea en el tratamiento, sobre todo de rescate de las crisis asmáticas, y son utilizados para tratar o prevenir el broncoespasmo de forma rápida. Entonces, eso también ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, los agentes beta 2 selectivos utilizados en el tratamiento del asma puede clasificarse en 2 grupos. Los antagonistas beta 2 de acción breve, ahí está la salbutamol, la aturalina, que tiene un efecto más rápido, 3 a 6 horas, que es lo que se utiliza en los de rescate. Y los antagonistas beta 2 de acción prolongada, 12 horas, el formoterol, el salmeterol, el bambuterol, todos ellos. Entonces tenemos 2, una de acción rápida y una de acción prolongada. Como no pertenecen al grupo de la cotolamina, los antagonistas beta 2 no son sustratos del COM, por lo que ofrecen una mayor disponibilidad y se puede administrar por vía oral. Puede ser también parenteral e inhalatoria, siendo esto la más segura y por tanto la más usada. Entonces, el aerosol es preferida, entonces en el asma, ¿no? En la crisis asmática, pues el efecto se inicia rápido y se suscribe en las vías bronquiales. La vía oral se necesitan dosis mayores, entonces los efectos que produce ¿no? Del riesgo que tenga de los efectos adversos a medicamentos es mucho mayor.
La vía parenteral se reserva a situaciones graves, pues cuando estas vías, los antagonistas beta 2 ya no son tan específicos. ¿Cómo le inhalas a un paciente que ya está entrando en coma, en un asma grave? No, pues no lo puedes usar, pero siempre con el riesgo que tiene, puede ocasionarle efectos adversos, ¿no? Cardíacos, hipersores, entonces hay que tener cuidado. El paciente tiene que estar monitorizado y si es posible en una unidad de cuidados intensivos. Tratar en lo posible de hacerlo bien, ¿no? La vía de administración de esta beta 2 adrenérgicos, oral inhalatoria, que es la preferible, periodo de latencia de 40 minutos, de 3 a 6 minutos, la vía inhalatoria, el efecto máximo de 1 a 2 horas, y la vía inhalatoria de 1 a 2 minutos, en el caso de la inhalatoria, y la vía oral, duración del efecto de 2 a 4 horas, y la vía inhalatoria a las 4 horas. Entonces ahí están las dos presentaciones del salbutamol de 4 miligramos en tabletas y el salbutamol, ¿no? De cada PAF de 100 microgramos, hay también de 200 microgramos, hay de 100 y 200, eso es para niños en este caso, hay de 200 microgramos. Entonces tenemos que estar al cuidado de qué dosificación le vamos a dar dependiendo de la edad o del peso del paciente. Mecanismo de acción, la unión con los receptores beta provoca la activación de una proteína GS que estimula la adenilciclasa, enzima que convierte el ATP en el segundo mensajero, el cual media los siguientes efectos. Primero, disminuir el calcio intracelular, que ya hemos hablado acerca del calcio, que mide el tono muscular. Alteración de la sensibilidad del sistema contráctil al calcio. Estimulación del sodio, potasio, ATPasa, inhibiendo la hidrólisis del fosfolípido inositol y la hiperpolarización de la membrana. Entonces, por lo tanto, una mejoría que nos ayuda. ¿Y cuáles son los efectos que produce todo esto? Mecanismo químico, la broncodilatación, relajación de la musculatura lisa, y este efecto es más evidente cuando existe broncoespasmo, ¿no? Al ejercer un efecto selectivo sobre los receptores beta 2. Tienen gran acción broncodilatadora con mínimos efectos cardíacos, que son mediados por los receptores beta 1. También incrementa la victibilidad ciliar, mejora el clearance mucociliar, lo que favorece la movilización de las secreciones tracobronquiales. Entonces nos ayuda a que este moco que se encuentra pegado en el bronquio pueda excretarse un poquito más por este efecto que mejora el clearance mucociliar, ¿no? El movimiento y la actividad de los cilios. Entonces, ahí nos está como un efecto agregado ayudando, ¿no? Estos efectos farmacológicos disminuyen entonces lógicamente las secreciones tracorentales por acción inhalatoria sobre la lesión, sobre todo del ACH, que en las terminaciones colinérgicas de las vías respiratorias se encuentran presentes. Y la acción antiinflamatoria inespecífica inhibiendo la liberación de mediadores inflamatorios, como la histamina, bariquinina, leucotrienos, etc. Por las células cebadas y mastocitos, la acción estabilizadora de la membrana que inhibe la degranulación de esta célula. También disminución de la permeabilidad microvascular, lo que disminuye la congestión y el edema de la mucosa. Acuérdense que es edema, moco y contracción. Entonces ya estamos actuando sobre los tres efectos importantes del asma, ¿no? El edema, el moco y la broncoconstricción. Entonces, aumento de la sensibilidad de los receptores esteroides a la acción de los corticoides. Entonces, nos ayuda, como digamos, preparando el organismo para que vengan nuestros corticoides, ¿no? Para que puedan tener mejor acción. Forma más receptores de sensibilidad para nuestros corticoides. Entonces, ¿cuáles son los beta-agonistas usados en el asma bronquial por vía inhalatoria? El salbutamol, que ahí está, no los voy a nombrar porque este es un esquema. El terbutamol, la beta 2 agonista de acción prolongada y el falmoterol, ¿no? Entonces, todo con la media de acción, con inicio de acción rápido, efecto máximo, duración de efecto, recomendaciones en niños de 6 años o más, sobre todo el falmoterol, y su uso prolongado no parece incrementar la hiperrespuesta bronquial. El inicio de acción del salmeterol, que es el que nosotros a veces usamos en el consulta, es de 20 a 45 minutos y el efecto máximo de 2 a 4 horas. ¿Correcto? Entonces, todos estos son los beta 2 agonistas usados en el asma bronquial. La utilidad terapéutica, sobre todo los de acción corta, son los broncodilatadores más efectivos, por lo tanto, constituyen los medicamentos de la acción como medicamento de rescate para el alivio de la broncoconstricción aguda y para el pretratamiento de la broncoconstricción inducida por el ejercicio, tanto en adultos como en niños.
De acción prolongada, como el fronterol y el salmoterol, deben utilizarse siempre asociados a corticoides, por vía inhalatoria. Nunca como monoterapia, pues esto se ha asociado a aumento de riesgo de hospitalización y muerte. Entonces hay que tener cuidado de utilizar el salmoterol con la fluticasona, que a veces lo emplean, ¿no? Asociados, sobre todo asociados. ¿Por qué? Porque la monoterapia, solamente el salmoterol, no es muy efectiva. Entonces, ahora la industria ha asociado medicamentos corticoides al salmoterol con la fluticasona, ¿no? En el asma pediátrico, su indicación lógica se limita a pacientes con asma persistente moderado severo y siempre asociados a corticoides inhalatorios. En este caso, en los niños, de preferencia es separado. No se asocia, muy rara vez el salmoterol y la fluticasona juntos, ¿no? Hay que preferir en niños, sobre todo en niños menores de 4 años. ¿No? Que a veces no hay una buena experiencia y algo tenemos que hacer. Entonces, no es suficiente para recomendar su uso. Pero si ya estamos frente a una crisis, ¿no? de pacientes que tienen un asma prolongado, entonces lógicamente tenemos que tomar alguna acción. Esta se debe retirar en forma gradual en el tratamiento del asma moderado o severo cuando el paciente tiene controlados los síntomas, ya que su suspensión brusca aumenta el riesgo de crisis severa. Entonces hay que tener cuidado de retirarlo ya. Ahorita ya no usas, no. Siempre hay que decirle que debe usarlo prolongando su uso. Vía administración puede ser oral, puede ser endovenosa también. La vía es la inhalatoria, pues resulta más eficaz. La terapia inhalatoria es la vía angular, ya lo hemos hablado. Mayores concentraciones locales, menos efectos secundarios. Ventaja con respecto a vía oral y parenteral, que ya lo hemos visto. Anticolinérgicos. El uso de anticolinérgicos, como la atropina, se dejó de usar por un tiempo. Hoy se ha comenzado a usar nuevamente. ¿Por qué? Porque también disminuye la secreción de las vías aéreas, fomentando su taponamiento con moco y ocasiones múltiples rancias. Entonces, por ese motivo, a veces lo hemos suspendido. Puse sequedad de boca, taquicardia, visión borrosa, estimulación del sistema nervioso central. Hay médicos, sobre todo jóvenes, que usan esta atropina, ¿no? Pero con los riesgos que puede haber. Con buenos efectos, tampoco van buenos efectos, ¿no? Van buenos efectos. Hasta ahora no he visto un RAN por atropina en la emergencia, a pesar que trabajamos permanentemente en emergencia, pero igual hay que tener precaución. Sin embargo, en la introducción del bromuro de hipatropia a mediados del año 60, reavivió el interés por este tipo de compuesto, pues su actividad anticolinérgica es similar a la atropina, pero tiene menos efectos de absorción sistémica, menos RAN, no afecta la producción del moco ni la actividad ciliar de las vías respiratorias, así que estamos bien. Entonces, por eso que utilizamos más el bromuro de hipatropia. Los anticolinérgicos actúan dentro de las células efectoras, inhibiendo la respuesta de estas a los impulsos de las fibras colinérgicas prostaglandínicas y a la adenilcolina. Estos dos efectos, los agentes antimuscarínicos y los agentes antinicotínicos, nos permiten los bloqueantes ganglionales y bloqueadores neuromusculares. Entonces nos ayuda a la vasodilatación. Ahí está, broncodilatación, antagonista beta 2, pero sin embargo, este antagonista muscarínico atropino actúa a nivel muscarínico. Muy bien, el bromuro es un agente anticolinérgico de amonio cuaternario formado por la introducción de un grupo isopropilo en el átomo N de la atropina y tiene una reducida liposolubilidad, por lo cual no cruza la barrera hematoencefálica y no ejerce efectos sobre el sistema nervioso central. Vía administración, inhalatoria, mejor selectiva del órgano blanco, absorción, el bromuro se absorbe, se presenta bajo la forma de aerosol. Por vía inhalatoria, el 1% de la dosis se absorbe sistémicamente, o sea, no tiene mayor recomposición, igual que con la mayoría de los fármacos que se administran por aerosol, un 90% de la dosis se declute. El fármaco es más absorbido por la mucosa respiratoria y en el tracto gastrointestinal la biodisponibilidad es menor del 5%. O sea, realmente crear problemas a otros órganos es poca. Entonces, la distribución, acuérdense que estas cosas se tienen que hacer con un espaciador, con una aerocámara y lógicamente, pues si no todo el producto se queda en la boca. Acuérdense que es un aerosol, es el mejor. El aerosol se va a la boca porque es agua, son aerosoles. Entonces se tiene que utilizar un espaciador o una aerocámara, o en niños o en adultos.
La distribución menor del 20% del fármaco circula ligado a las proteínas plasmáticas, no atraviesa la barrera hematoencefálica y la pequeña fracción absorbida se metaboliza a nivel hepático y se elimina del plasma a un tiempo de más o menos 3 a 4 horas y la excreción se realiza principalmente por vía fecal, ¿correcto? Entonces, en los pacientes que tienen insuficiencia renales, entonces podemos ir con bueno, y en los cirróticos también, porque la absorción, el metabolismo es muy pequeño, ¿no? Entonces, luego de la inhalación, el efecto se inicia de 5 a 15 minutos y dura de 4 a 6 horas, obteniéndose respuesta máxima de 40 a 120 minutos. El bromuro actúa como un antagonista competitivo, ¿no? En estos receptores muscarínicos presinápticos y postsinápticos de la vía aérea. Y aquí tenemos los esquemas de localización de los receptores muscarínicos, el M1, ¿no? Que es el parasimpático, que es el neurotransmisor, que es la respuesta a la mucosa de la pared alveolar, aumento de la secreción del mucus, el M2 actúa a nivel parasimpático postganglionar, inhibe la liberación de la acetilcolina del tejido muscular y el M3 músculo liso, la contracción. Entonces actúa la farmacodinámica de este bromuro dipatropio. Por vía inhalatoria, la acción del bromuro se limitan exclusivamente a la boca y a las vías aéreas. Broncodilatación, producción del tono vagal. A diferencia de los agonistas beta 2, el bromuro dipatropio carece de efectos sobre la depuración mucociliar. No disminuye la secreción del muco ni afecta la función de los cilios del epitelio bronquial y de este modo evita la acumulación de secreciones en la vía aérea. A diferencia de la atropina, el bromuro que disminuye la secreción bronquial y la función del epitelio bronquial, el atropina no influye sobre la depuración mucociliar y por lo tanto no antagoniza el aumento de la depuración mucociliar inducida por los antagonistas beta 2. Esta diferencia es evidente en la administración, sobre todo a nivel local o parenteral. El bromuro produce efectos similares a la atropina cuando se administra por vía parenteral, broncodilatación, taquicardia, inhibición de la creación. Casi no lo usamos por vía endovenosa. Sin embargo, que el bromuro es algo más potente que la atropina en estas acciones, casi no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, los efectos apreciados sobre el sistema nervioso ejercen mayor efecto inhibitorio sobre la transmisión ganglionar. Esto es muy importante. Utilidad terapéutica está indicado en el asma crónico, tanto para el tratamiento como agente profiláctico. No está indicado en el asma agudo, por si acaso. También puede ser utilizado como medicamento de rescate solo en caso de crisis asmática, por si acaso. Pero siempre asociado con otros broncodilatadores como los beta 2 agonistas. Eso es pregunta de examen. ¿El bromuro dipatropio está indicado en el asma crónico o en el asma agudo? Pues en el asma crónico, porque hay otros medicamentos que yo lo puedo usar en el asma agudo o en el asma de rescate, ¿correcto? En este caso, si lo asocio, o sea, no es preferencial, no es que lo utilice como único medicamento. En este caso, sí, lo puedo usar combinado con los beta 2 agonistas, ¿correcto? Aunque los efectos del bromuro son más prolongados que la mayoría de las agonistas beta 2, su efecto broncodilatador es 3 a 4 veces inferior que aquellos. Por eso es que no se utilizan en las etapas agudas. Por lo cual no se considera un fármaco de primera línea. Por eso no se usa, pues. Entonces, sin embargo, constituye una alternativa. Sí es cierto, pero no es que se usa, sino que es una alternativa. En ciertos pacientes que no toleran antagonista beta 2, sobre todo en cardiópata, postulativa carencia de efectos cardiovasculares. Yo tengo un paciente que tiene una arritmia cardíaca, fibrilación auricular, entonces, ¿de qué estoy hablando? Tengo que utilizar un medicamento que no me traiga muchos efectos colaterales, solo en esos casos. Entonces, por eso que se usa en el asma crónico. Pregunta de examen. Cuando se usa el bromuro en combinación con antagonista beta, no solo se suman sus efectos, sino que parece existir cierta potenciación. Entonces hay que tener cuidado. Esto significa que el inhibitorio puede ser útil en pacientes que no responden bien a los agonistas beta. Parece también dar mayor resultado en pacientes mayores que en niños y en jóvenes, en los cuales los antagonistas beta 2 parecen ser menos eficaces. Por lo tanto, el bromuro inhibitorio puede ser útil tanto para tratar las exacerbaciones agudas como para la terapia de mantenimiento del asma y cumple un papel importante como suplemento al uso de los antagonistas beta, particularmente en asmáticos de edad y cardiópatas. Entonces, por eso es que lo usamos más en pacientes mayores. Contraindicaciones, hipersensibilidad al bromuro,
atropínicos, bromuro siempre, pues hay que tener cuidado. Evaluar riesgo-beneficio en glaucoma, ángulo agudo, retención urinaria. Entonces yo tengo que preguntar al paciente uso en gestantes. El nivel de riesgo es categoría B según la FDA. Uso durante la lactancia, se conoce también su efecto, ¿no? Si sale por la leche materna, hay que prescribirlo con precaución. El uso pediátrico no se ha establecido seguridad y eficacia en menores de 12 años. Uso geriátrico, a prescribir con cautela. Y uso en insuficiencia renal y hepática sin información realmente específica, aunque dicen que no tiene mucha, no crea mucha alteración porque no se excreta. Acuérdense que esto se excreta por vía rectal. Interacciones beta-adrenérgico y xantina, potencia de la broncodilatación, anticolinérgico, riesgo de efectos aditivos. Eso también hay que tener. Estas interacciones son importantes. Los RAM por vía inhalatoria del bromuro se absorben muy poco en los pulmones y el tracto gastrointestinal, por lo cual los RAM sistémicos son muy reducidos. Aunque se inhalan dosis muy superiores a lo recomendado, ocurre poco o ningún cambio en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la presión vesical. La presión intraocular o el diámetro pupilar, el diámetro pupilar. En cuanto a las reacciones adversas a medicamentos locales, puede ocurrir irritación de las fosas nasales, sequedad y sabor metánico, que lo llamamos nosotros disgeusia. Ocasionalmente se presenta broncoconstricción paradójica, que puede ser inducida por el radical bromuro del compuesto, por la hipotonicidad de la solución nebulizadora y por los preservantes que lo acompañan, ¿no? Hay preservantes que acompañan y pueden crear efectos colaterales, efectos no por el mismo medicamento del bromuro, sino porque el componente de los preservantes produce algún tipo de alergia. Y los RAS sistémicos raros, retención urinaria, taquicardia y agitación. Las metilxantinas, para terminar, son compuestos metilados de origen natural que estructuralmente están relacionados con el ácido úrico, lo que poseen acción broncodilatadora son la cafeína, la teofilina, la teobromina, pero por su mayor acción farmacológica a nivel bronquial solo se utiliza la teofilina. Aunque la teofilina es un broncodilatador eficaz, provoca una amplia gama de efectos no adversos a medicamentos. Potencialmente riesgosas y es mucho menos selectiva que los antagonistas beta-2 disponibles en la actualidad, porque en la práctica su uso se reserva como fármaco de segunda elección. Casi nosotros no lo usamos, ya que la gran mayoría de los pacientes pueden ser tratados satisfactoriamente con antagonistas beta-2 y salen muy bien, o anticolinérgicos inhalados. Así que, salvo que ya sea de rescate y ya, no, de rescate me refiero a que ya no tenga otra cosa, pues tengo que utilizar, hacen RAM por algún motivo de algunos otros productos, pues ahí ya no puedo usar, ¿no? Siempre tratar de utilizarlo de primera línea, segunda línea, tercera línea, ¿no? La absorción de la teoricina se absorbe por vía oral, biodisponibilidad del 90 al 95%, rectal o parenteral, pero existen varios derivados que ofrecen algunas ventajas. La elixofilina es una teofilina con alcohol al 20% que se absorbe más uniformemente en el tracto gastrointestinal. La oxitrifilina, que es el teofilinato de colina, y la teofilina microcristalina de liberación lenta, que se absorbe lentamente por el tracto gastrointestinal, proporcionan los niveles séricos durante periodos más prolongados. Esto se administra generalmente cada 12 horas. Más de esas cantidades produce taquicardia y puede producir arritmia. Y la aminofilina, que es el etilendiamino de teofilina, es más soluble que la teofilina, lo que permite administrar por vía oral o endovenosos útil en casos de ataque agudo de asma, ¿no? Cuando el paciente está en crisis, cuando el paciente está a veces en cuidados intensivos, lo utilizamos la aminofilina diluida para ver los efectos colaterales o las taquicardias que pueden producir. En la sangre, la aminofilina libera rápidamente a la teofilina, siguiendo desde entonces la misma farmacocinética. Cuando se usa aminofilina, se debe recordar que 1 miligramo de aminofilina equivale a 0.85 miligramos de teofilina. Eso es muy importante. Los alimentos pueden disminuir la velocidad, pero no el grado de absorción en el tracto gastrointestinal. Entonces, se puede dar con los alimentos. Los líquidos pueden aumentar la velocidad de absorción. La distribución se liga a las proteínas plasmáticas en un 60 a 80%, pero la fracción ligada disminuye hasta cerca del 40%, sobre todo en recién nacidos y en adultos con cirrosis hepática. Entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen cirrosis hepática. Alcanza todos los tejidos extracelulares, atraviesa la placenta y secreta en la leche materna.
Entonces, tener cuidado en estos pacientes, los pacientes que son gestantes, casi no se usa teofilina en estos pacientes. El metabolismo, el tiempo de la teofilina es de 8 a 9 horas en adultos y 3 a 5 en niños, siendo metabolizado en un 80% a nivel hepático. Por eso es que generalmente no se usa en pacientes cirróticos. Esto mediante procesos de desmetilación y oxidación, y en concentraciones terapéuticas el metabolismo sigue una cinética de primer orden. Sin embargo, en concentraciones mayores puede pasar a una cinética de orden 0 por saturación de las enzimas metabólicas. Si la excreción, el 90% es renal, el 20% es inalterada en recién nacidos prematuros, hasta un 50% se excreta por vía renal sin metabolizar. Existen múltiples factores que interfieren en la depuración de la teofilina. Eso está en una tabla que no lo he puesto porque ya era mucho la exposición. En el aparato respiratorio, que no es lo que nos interesa, produce broncodilatación, relajación del músculo bronquial, disminuyendo el espasmo, o la constricción de la vía aérea inducido por diferentes mecanismos, alergenos, ejercicio, etc. Disminuye la resistencia pulmonar, aumenta la velocidad de flujo, la capacidad pulmonar vital y aumenta el clearance ciliar. Aumento de la secreción bronquial. Respecto a este punto hay reportes contradictorios. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Pero bueno, ahí lo dejamos. Inhibición de la granulación de las células que intervienen en la inflamación, el plasmocito, eosinófilo y basófilo, impidiendo lógicamente la liberación de los principales mediadores químicos de la inflamación. Entonces nos ayuda un poco a cortar la crisis. En niveles terapéuticos aumenta la capacidad para el trabajo muscular y mejora la contractibilidad diafragmática, que nos ayuda también para que no se reduzca la fatiga del diafragma en sujetos normales y en pacientes con EPOC. Entonces, si evitamos la fatiga, el paciente va a tener más rescate extrapulmonar para poder respirar y nos va a ayudar a ingresar oxígeno al pulmón. No hay peor cosa que tener un trabajo, un músculo cansado, ¿no? Y alterado, y el diafragma no se pueda levantar porque está fatigado. Entonces, en esos niveles terapéuticos ayuda a la capacidad para el trabajo muscular. Y la estimulación de la respiración a nivel del sistema nervioso central también nos ayuda bastante. Entonces, efecto estimulante del sistema nervioso central, estimulación del centro respiratorio vibrar, estimulación del centro vasomotor y estimulación del nervio vago. Entonces, en todos esos aspectos nos ayuda este medicamento. Corazón, en dosis baja, produce una leve disminución de la frecuencia cardíaca y aumento ligero de la presión sistólica y diastólica. En rasgos terapéuticos produce estimulación cardíaca con tropismo positivo, inotropismo positivo y fuerza contráctil con disminución en la precarga. En individuos normales produce un breve aumento en el gasto cardíaco, seguido por una caída por debajo del nivel inicial, y en dosis mayores produce taquicardia y aumento del flujo coronario. Eso es en el corazón. En los vasos sanguíneos, produce vasodilatación, leve disminución de lo que es que las taquicardias, esa cosa, aumento de la perfusión en la mayoría de los órganos, eso a nivel de los vasos cerebrales, vasoconstricción, lo que explica la utilidad, en este caso, por ejemplo, la cafeína en caso de migraña, por ejemplo, ¿no? Cefaleas intensas, producido por vasodilatación de las arterias cerebrales, nos ayuda a la cura también. La teofilina aumenta el flujo sanguíneo coronario y también aumenta el trabajo cardíaco, pero no se establece su efecto sobre la eficacia cardíaca, por si acaso. La relación entre el trabajo y el consumo de oxígeno por el miocardio sí ayuda levemente también. Y en lo que es el tracto gastrointestinal, aumenta la secreción del ácido clorhídrico y la pectina, por lo cual debe usarse con precaución en caso de pacientes con úlcera péptica, porque puede haber peligro de hemorragia digestiva como efecto colateral de este medicamento. En el riñón hay cierta acción diurética, aumentando la excreción de agua y electrolitos en patrones muy similares a los producidos por la tiacida, pero lógicamente de menor intensidad, no como las tiacidas, que son largamente conocidos con factores diuréticos potentes, ¿no? En este caso sí, el efecto del paciente va a producir una poliuria. Y el metabolismo aumenta el metabolismo basal, aumenta la concentración plasmática de los elementos propios de la sangre. Y el músculo estriado aumenta la capacidad del trabajo muscular también. Entonces, ¿cuál es la utilidad terapéutica de este producto? Evitar la obstrucción
reversible, o sea, evitar esta obstrucción, ¿no? La obstrucción reversible de las vías aéreas. Y se utiliza sobre todo en asma aguda severa cuando ya no podemos utilizar, evitando los RAM, ¿no? Un poco por ahí, un poco por la terapia de mantenimiento, ya que la mayoría de los pacientes pueden ser tratados adecuadamente con otros medicamentos, no se utiliza necesariamente esto, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, hay otros agentes antiinflamatorios con mucho, que son más eficaces y con menos efectos colaterales, por lo que se usa su reserva como segunda línea, ¿no? Cuyo uso en pacientes, sobre todo que tienen otras alteraciones, ¿no? Que puede provocar más compromiso general al paciente, pues no hay que usarlo, ¿no? Salvo que los otros medicamentos tengan alguna contraindicación, entonces se va usando ya los de segunda, de tercera línea. Entonces, la hipersensibilidad a los compuestos de las antinas es una de las principales contraindicaciones cuando el paciente tiene arritmias persistentes, en particular las taquiarritmias, con precaución en pacientes ulcerosos, en el hipertiroidismo, que siempre van con procesos de taquiarritmias cuando no están controlados, en la diabetes mellitus también, en la epilepsia, pacientes febriles, niños pequeños, en ancianos y otras alteraciones circulatorias, enfermedades renales, hepáticas por su absorción y uso en gestante del nivel riesgo categoría C, ¿no? Según el FDA. Uso durante la lactación se excreta en la leche materna, así que hay que utilizar poca cantidad en pacientes gestantes porque puede producir irritabilidad, inquietud e insomnio en el lactante. Y en el uso pediátrico no administrar 12 repetidas si la frecuencia cardíaca es mayor de 180 por minuto. Debe administrarse con cuidado en neonato por la disminución de la depuración y el mayor riesgo de toxicidad. Y la fórmula de liberación programa no debe usarse en menores de 12 años. Uso geriátrico con precaución en mayores de 55 años por mayor riesgo de toxicidad, especialmente en pacientes varones o portadores de enfermedad pulmonar crónica tipo EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructivas crónicas. Uso en insuficiencia renal, prescribir con mucha cautela, y uso en insuficiencia hepática, el tiempo medio de la atención puede prolongar hasta 24 horas en pacientes con insuficiencia hepática, así que tener cuidado. De preferiblemente utilizar otros productos. RAM y signo de toxicidad, nosotros tenemos que darnos cuenta en qué momento es un RAM y otro momento de toxicidad. Como por ejemplo el RAM, ¿no? O sea, efectos adversos al medicamento, dolor precordial, palpitaciones, rubicundez facial, fiebre, hipotensión arterial, mareos, náuseas, hemorragia digestiva alta, son efectos ¿no? adversos al medicamento. Pero la toxicidad ya es otra cosa, una diarrea polimnia, rubicundez facial, calambres musculares, convulsiones, mareo, taquiarritmia, ya. Eso ya son signos de toxicidad, hay que tener cuidado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Entonces, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, gracias. Un favor, me Cuídense. envíe sus diapositivas. Ahorita antes de levantarme, porque siempre me olvido. Recién Ya, voy a doctora. almorzar. No, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, que tengan buenas Hasta luego. tardes. Buenas tardes.